Cambiar de tema, vamos a hablar del coronavirus y por supuesto de los expertos de la Argentina, las personas que más saben del coronavirus en nuestro país. No, me dicen que no. ¿No son los que más saben? No. Bien, vamos de nuevo, señor. ¿Podemos ir de vuelta? La Corte Suprema de... No, ¿es en serio esto, Irina? Mirá. ¿Es en serio? Yo no salgo del asombro. Es en serio. ¿Este es el comité del coronavirus o es la Corte Suprema de Justicia? Es la Corte Suprema de Justicia elegida en nuevo comité del coronavirus. Así ¿Cómo? como lo escuchás. Bien. La Corte Suprema sacó un comunicado que yo te digo la verdad, cuando lo leí y dije... ¿Qué? ¿Es acá en Argentina? No entendía. Claro, pero después vi que decía la palabra mate. Porque decían que había que tener cuidado y no compartir el mate. Sí. La Corte Suprema sacó un comunicado específicamente destinado a los empleados judiciales con medidas destinadas a prevenir el coronavirus. Sí. Bueno, así como escuchás. Estamos en lo importante. En los grandes temas de la Argentina. Siendo la Corte Suprema de Justicia, digo, Sí. porque obviamente digo hay que hablar del coronavirus, hay que preocuparse sin ninguna duda, pero estas son las recomendaciones de la Corte. Sí, pero aclaremos, Bien. son las de la Corte, lavarse las manos con jabón o alcohol en gel. Esto igual yo te diría que lo haga siempre. O sea que Lorenzetti dice hay que lavarse las manos con gel, ¿cómo es? ¿Con jabón o alcohol en gel? Ahí está, Carlos Rosenkrantz. Bien. Cubrirse la boca al estornudar con pañuelo o el codo. Claro, el famoso codo. Bien. Exacto. Con pañuelo, bien. Esto. Sí. No compartir vasos, alimentos, mate y celulares. O sea, sí. A ver, yo tomo mate y la verdad que digo, si me ofrecen un mate, paso por ahí, me convidan, tomo. Que sí, obviamente. Pará, y si me ofrece alguien, ¿qué le digo? Mira, ¿sabes qué? La Corte Suprema dice que no te puedo aceptar el mate. Bueno, ellos dicen que, o sea, lo que fundamentaban, entre otras cosas, es que a veces en los tribunales hay que lidiar con la presencia de extranjeros, más o menos en estos términos. Es súper discriminatorio el tema. No, horrible. Y que por esa razón estaban planteando estas recomendaciones. Quiero aclarar algo, las dos primeras son... son de salud pública de toda la vida. Son elementales. Lavarte las manos. Esta es la parte insólita, ¿no? Y que se hayan dedicado a emitir el comunicado. O sea, vasos descartables en la Corte tiene que haber. Alimentos no sé qué compartirán, una pizza entre todos, pero bueno, evidentemente ya no se puede. Mirá, sigue. A ver, ¿qué más? Mantener limpios los lugares de trabajo. Hay algunas obviedades, te voy a decir. Realizar la limpieza de los filtros de aire acondicionado. Esto no lo hace nadie. Porque aparte es caro, pero hay que hacerlo. Ventilar los ambientes en forma regular. Está bien. Entrás a un juzgado, señor juez, ¿puede abrir la ventana? Que hay coronavirus. ¿Sabés quién habló sobre esto? El titular del gremio de la Unión de Empleados Judiciales, que es Julio Piomato. A ver qué dijo. A ver. No es invento nuestro, ¿no? Hay una pandemia mundial y la Organización Mundial de la Salud recomienda tomarla muy en serio. En el caso del Poder Judicial en sí mismo, la Corte ha sacado medidas concretas que son medidas mínimas, ¿no?, de prevención. En algunas cámaras han tomado medidas más serias, porque acá hay una realidad que uno puede controlar preventivamente al personal judicial, pero no puede controlar si han viajado a China, no han viajado a China, o al sudeste asiático, toda la gente que concurre a la justicia. Algunos fueros han planteado la utilización, o juzgados que están haciendo medidas de atender con mascarillas, y las audiencias lo mismo. A mí... Sí, a vos ¿qué? A mí me gustaría escuchar, no sé, al ministro de Salud. No, pero ¿para qué? Si es coronavirus, y esto no... Ay, ¿no te parece? No, porque está la Corte. ¿Lo dejamos en manos de los Supremos? Tenemos la Corte Suprema, y en todo caso le preguntaremos a Ginés González García qué piensa del lawfare, por ejemplo, bueno, de la justicia mezclada con los organismos de inteligencia, del espionaje en general. Ay, pero ya que estamos, preguntémosle, porque a mí este tema me está inquietando un poco. Bueno, vamos a preguntarle entonces al ministro de Salud por el coronavirus. Usted me dijo, el dengue me preocupa más que el coronavirus. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, claro, porque se puso, desde esos 10 días ahora, se complicó bastante más en Paraguay. Nosotros tenemos un crecimiento, no solo en las provincias aledañas, sino acá en Capital. Mendoza también, sí, claro, no, pero lamentablemente el dengue es una enfermedad que no tiene vacuna. Hay esfuerzos de varios países
entre ellos Brasil y nosotros ayudando para que se desarrolle una vacuna. Bueno, por fin alguien que más o menos pone en orden No, y las cosas, jerarquiza. las cosas en su lugar. Bien. Tenemos un problema con el dengue en el país. Sí. Hay un problema real con el dengue en el país. Bueno, y también sobre esto alertó la Sociedad Argentina de Infectología cuando vio el comunicado de la Corte. A ver, dice coronavirus. La Sociedad de Infectología cruzó a la Corte Suprema por sus recomendaciones contra el mate. Es una defensa contra el mate. En un comunicado aseguró que las indicaciones del máximo tribunal no tienen base en evidencia epidemiológica local y reiteró que Argentina no está en situación de brote endémico. Los jueces habían aconsejado a sus empleados no compartir la tradicional infusión. O sea, Le está diciendo, dedíquense a lo suyo, hagan lo dedíquense suyo. a lo suyo y no confundan a la población, porque la verdad que es un comunicado destinado a generar confusión y sobre todo pánico. Sí, ¿no? Pánico. ¿Con qué razón? Gracias, Irina. De nada. Bueno, acompáñenme porque ya están con nosotros, con quienes vamos a debatir varios temas, ¿no? que nos ocupan. Está aquí a mi izquierda Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, diputado? Muy bien. También está el economista Andrés Aciaín y el analista político Santiago Giorgetta. Diputado, a ver, una de las cuestiones centrales de las últimas horas tiene que ver con este comunicado del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice la deuda es insostenible. Ahora, al mismo tiempo hay un arco político bastante importante que dice, bueno, nosotros dejamos todo en orden. La oposición, por ejemplo, y Patricia Bullrich en particular. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, el informe técnico del Fondo Monetario Internacional, en primer lugar hay que tomarlo como es. Es una realidad triste ratificar que Macri dejó, después de 4 años de haber tomado una Argentina con una deuda manejable, ha dejado un país insolvente y esa realidad no merece ser tomada ni con carnaval ni con comparsa, es una realidad triste. Ahora, esa realidad triste que ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional tiene para la Argentina un punto de partida positivo. Y no digo para el gobierno, digo para la Argentina, porque esta es una responsabilidad del gobierno anterior que ahora cae sobre la espalda del conjunto de los argentinos y en la conducción política del gobierno. Y lo positivo es que se reconoce que es imposible abordar o afrontar los compromisos con una deuda insostenible. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional ha dicho, y es un dato, les diría, hacia afuera, que los bonistas privados deberán afrontar una quita, un esfuerzo apreciable, un apreciable esfuerzo, como lo ha definido el Fondo Monetario Internacional. Ahora, también hay una lectura que no la he visto públicamente y ayer la planteaba en una reunión de evaluación que tuvimos con Roberto Labaña, el propio Labaña la planteaba, que es que si esa es la realidad, la que marca el Fondo Monetario Internacional, entonces hay que pensar, y creo que eso es correcto, que Argentina tampoco puede afrontar con solvencia y en estas condiciones los compromisos que tiene con el propio Fondo Monetario Internacional. Porque de aquí al 2023, o en todo caso, entre 2021 y la finalización del mandato del presidente Alberto Fernández, Argentina tiene obligaciones que cumplir por alrededor de 42.633 millones de dólares sumados capital e intereses. Por lo tanto, creo que también es razonable poner ese asunto sobre la mesa. Le pregunto a Andrés Aciaín si el comunicado del fondo habilita a decirle directamente al Fondo Monetario, bueno, a ustedes tampoco les podemos pagar. Bueno, está claro que ahí entre el FMI y los bonistas ninguno la quiere poner, ¿no? O sea, uno dice sáquenle a los bonistas y no habla nada de la propia deuda. Me parece muy clara la intervención en ese sentido. También hay una hipocresía muy grande en el comunicado, que es cubrirse los burócratas del organismo, de decir la deuda se volvió insustentable entre el último acuerdo y el reciente, cuando era insustentable cuando firmaron el primer acuerdo, ¿no? Le dieron 50, no terminaron de dárselo, pero le prometieron 50.000 millones de dólares de préstamo bajo un programa que ya era insustentable de momento, o sea que no tuvo ningún sentido agrandar la deuda en ese monto del FMI para financiar simplemente la fuga de capitales y la campaña de Macri con ese afán de reelección por un apoyo político internacional, en contra de cualquier normativa técnica. Violaron todas las normas técnicas del organismo.
y ahora se cubren diciendo que se volvió insustentable en los últimos meses, avalando incluso parte del discurso de la oposición, ¿no? ¿Quisieron naturalizar la deuda que le prestaron a la Argentina? Sí, ellos hacen caso omiso. O sea, para ellos el problema fue que se devaluó la moneda hace poco y volvió todos los indicadores insustentables, cuando lo real es que ya era insustentable desde un primer momento, porque Argentina no tenía capacidad de pago y ellos le agregaron 50.000 millones de dólares para que duren un poquito más y no le explote la pelota al gobierno anterior y llegue a las elecciones. Digamos, eso fue estratégicamente y no lo hicieron violando todas las normas técnicas del organismo por un llamado internacional de Trump de que había que apoyar la reelección de Macri y se la pagaban. Esa realidad no está, ¿no? Pero sí le da un espaldarazo al gobierno para ir a negociar a bonista privado y ofrecer una quitadura. Pero ahí uno diría, bueno, está bueno, es un apoyo para esa estrategia, pero son bonistas privados, ¿no? Entonces tampoco hay que pensar que solo por ir con el aval del FMI los grandes fondos, que son en definitiva fondos privados, van a decir, ah, bueno, lo dice el FMI. Ahí se abre otra negociación que hay que ver cómo sale, sobre todo por los tiempos, podemos decir, en cierta forma autoimpuestos, de cerrar en marzo la reestructuración en forma rápida, que obviamente si sale bien es una buena noticia, porque resolver un problema grave en forma rápida, pero si se demora te puede empezar a complicar la negociación. Giorgetta, el elemento político jugó en su momento para que el fondo le preste a la Argentina y a la conducción del expresidente Macri más de 40.000 millones de dólares, y ahora ¿cómo pesa ese elemento político a la hora de renegociar toda esta deuda? Me parece que es algo muy positivo hoy para Alberto Fernández. Sí. Nosotros lo que vimos en nuestra última encuesta de opinión pública es que la gente no tiene una consideración muy alta sobre de quién es la responsabilidad de la deuda, sino que es más bien significativo por a quién votó. Un ejemplo muy claro, en provincia de Buenos Aires un 45% cree que la responsabilidad de deuda es de María Eugenia Vidal y un 25%, 27% de Daniel Scioli. Ahora, yo creo que el problema más allá de la deuda y más allá de los problemas macroeconómicos que tiene que afrontar el gobierno de Alberto, yo creo que el problema principal está en los niveles bajos de la sociedad, o sea, lo que es el nivel socioeconómico más bajo. Hoy hay un 10-13% que cree que la economía va a mejorar o puede llegar a mejorar de acá a fin de año. Mayormente es sobre un votante del electorado kirchnerista, pero mayormente sobre el nivel socioeconómico bajo. Ahora, preguntamos de acá a fin, ¿cuánto le podría dar de tiempo al gobierno de Alberto Fernández para que mejore? Está dividido en 50%. Hay un 50% que le puede dar más de un año más, y un 50% que le va a dar 6 meses o menos de 6 meses. Es muy claro que los que le dan menos de 6 meses es el nivel socioeconómico más bajo. No por una cuestión de voto, sino una cuestión de que no puede esperar. Tiene la soga al cuello y necesita soluciones ya. Más allá de la negociación con el Fondo Monetario, yo creo que es algo positivo y para el gobierno, pero es más positivo para lo que está realizando hoy, lo que es la tarjeta alimentaria. Fernando, ¿le querías preguntar algo a Andrés? No, pero Andrés, esta semana nos enteramos que te sacaron una cátedra que tenías en la UBA en un concurso muy poco claro. Sí, está bien. Es un tema, no vamos de tema, Fernando, te agradezco, pero sí, hubo una persecución política que yo, bueno, la hice pública. Ahora los estudiantes están haciendo un movimiento para tratar de subsanar eso, pero básicamente me armaron un concurso en una materia que se llama crecimiento económico. No pusieron en el jurado un solo profesor de crecimiento económico, eran todos amigos de amigos, y pusieron un amigo de la gestión, un exfuncionario de Macri en la facultad. Pero volviendo al tema y tomando la cuestión política, desde mi punto de vista es un riesgo también en cierta forma, la estrategia que tomó el oficialismo. Es una estrategia que si sale bien, obviamente todos vamos para adelante, pero también tiene muchos riesgos. La cuestión de poner todo el capital político inicial, los primeros meses de gobierno, que uno diría son el momento de consolidarse y ampliar el apoyo social y político, mover la economía, ponerlos a merced de la reestructuración de la deuda, ¿no? Con el riesgo de que si eso se empieza a trabar, porque los fondos no aceptan esto o lo otro, el capital político inicial empieza a diluirse. Y por el otro lado, si en parte de ese acuerdo con el FMI de la deuda sale también un esquema económico con una posibilidad de hacer políticas fiscales muy limitado, ¿no? Por eso parece que va a pasar de todas maneras, ¿no? Digo, el gobierno va a estar restringido. Es una decisión política aceptar un programa de metas fiscales, de no incrementar el gasto sustancial que yo en obras públicas, en vivienda. O sea, es una decisión política. Por eso digo que es una decisión política con bastantes riesgos.
Puede salir bien el acuerdo, sería el primer paso positivo, libera un poco la tensión, pero si ese acuerdo está atado a ciertos objetivos fiscales, que limitan la capacidad de reactivar la economía, y vos el capital político inicial lo tenés medio dilapidado, corres el riesgo de que estemos en un gobierno que nunca pueda terminar de arrancar y fortalezca esto a la oposición, ¿no? Que se empieza a consolidar diciendo como una alternativa viable. Son los que generaron la deuda, pero después, como le dejaron el problema al otro, puede ser una traba muy grande. Por eso hay que estar atento, ¿no? O sea, Argentina necesita una quita importante, necesita plazo del FMI y necesita no atarse de manos en parte de la política fiscal. No podemos postergar la política de obra pública, la política de vivienda, en nombre de un fiscalismo, porque hay necesidades urgentes y sociales que atender y el costo político puede ser muy grande. Bueno, ahora le vamos a preguntar al diputado Rodríguez a propósito de cómo va a responder el Congreso ante esta instancia, qué pasa con los sectores más vulnerables de la sociedad en un año realmente bastante complejo. Pero primero hacemos una pausa y me lo responden un ratito. Por supuesto. Pausa.